Bueno, acabamos de ver extractos de tres videos, uno de Lawrence Príncipe, uno de Crash Course y uno de la serie eh, Cielos Antiguos. Los extractos son los tres acerca de Tycho Brahe. Entonces, bueno, tienen comentarios. Eh, a mí me gusta mucho la animación del documental. Eso fue lo que realmente me hizo que se me quede en el cerebro que ellos pensaban que esas esferas de cristal existían. O sea, y bueno, cómo ponen el cometa rompiéndolo. Me parece muy buena ilustración. Coleman no tiene nada de Brahe. ¿Quién? Goldman. Coleman. Goldman, Steven Goldman. 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 Steven Goldman en la clase que vimos la semana pasada habló de Tycho Brahe. Esa es la Ah, clase ok. Ok. mm, no tengo ubicados en qué minutos habló de él. Pudiera haberlo puesto. Bueno, pero él recuerda, esa vez, él nos explicó ese modelo, ¿cómo lo llamaron? Geoheliocéntrico, o sea, ese modelo mixto, que recuerdo que la semana pasada comentaste, Jorge, que para ti era novedad ese modelo de Sí, ticoniano, sí. digamos. Sí, el Eh, modelo eh, ticoniano no lo sabía y tiene sentido, porque realmente los astros interiores se mueven distintos, o sea, en apariencia tienen trayectorias distintas que los astros exteriores, obviamente. aunque me ha quedado algo inconfuso, porque a Goldman le entendí que, según Tycho Brahe, solamente Mercurio y Venus estaban giraban alrededor del Sol. Pero ha habido Correcto, otras los interiores. explicaciones, pero ha habido Hablando, otras explicaciones hoy. Creo que la de Crash Course, ahorita estoy confundido. Creo que la de Crash Course decían que todos los otros planetas. De No, repente, no, no, de repente eso es no, no, algo no. para chequear. Debe ser como El Goldman esquema dice, ¿no? ticoniano es la dualidad, es una mezcla de los dos. No, pero lo de Crash Course dijeron que según Tycho, el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra y todos los otros planetas daban la vuelta alrededor del Sol. Mientras que creo que Goldman dijo que según Tycho, el Sol daba vuelta alrededor de la Tierra y los planetas interiores, como tú dices, daban vuelta alrededor del Sol. Bueno, un detalle a chequear. De repente los de Crash Course cometieron un error o de repente Goldman, no sé quién de los dos. Es que va muy rápido, va muy rápido. demasiado, sí. No Eh, respira. Mira, yo tengo un comentario aquí, pero que se sale un poco de lo que estamos, no se sale. En realidad me sirve para ir de nuevo contra la visión esa de los cambios de la ciencia normal en la visión que tiene Kuhn, porque aquí el paso de la visión geocéntrica a la visión heliocéntrica, visto desde a grandes rasgos, es sencillamente un paso intermedio. No es un salto paradigmático, sino que es un salto intermedio de la visión aristotélico-ptolomeica a la visión kepleriana, copernicana, que tampoco coinciden porque Copérnico todavía está atrapado en la visión de Ptolomeo, y el que de verdad da el salto es Kepler, pero solamente en el sentido de darle forma a las órbitas, que son elípticas y no esféricas, no circunferencias. Entonces, allí, claro, ese es un capítulo aparte de lo que estamos viendo, pero justamente esto es que la ya base, vamos a llegar ahí, sí. esta es la Sí, base de esa claro, claro. Pero entonces, bueno, creo que visión. ahora me entendieron por qué yo decía, o sea, yo quería como que nos enfoquemos en Tico y aparte nos ha dado tiempo porque esos extractos en total duraron creo 25 minutos. En cambio, ver cada una de esas cosas con Tico, Kepler, Galileo, o sea, son Es tan cierto, es cierto. No, no, me parece adecuado lo que has hecho. enfocarnos en Tico y ver qué dicen cada uno. Correcto. ¿Mm? Y bueno, y la semana próxima haremos lo mismo con Kepler. Y bueno, estaba buscando otras fuentes y bueno. Eh, eh, Hay un comentario que quiero agregar. Es que eh, eso inclusive fue válido hasta Galileo. O sea, pasó también con Kepler, ya lo vamos a ver.
es que la gente, cuando sale Kepler, que vamos a verlo, la gente quedó más convencido, pero decía, no, es que hay que separar entre cómo se ve y cómo es. Es decir, que todos ellos describían el universo como se veía Como lo y lo veía, aceptaban sí, como se veía, pero no era así como lo decía la Biblia. ¿Te das cuenta? claro, Es como lo dice la Biblia. No, claro. no, como, pero vamos a aceptar, sí, así es como nosotros lo vemos y así es como lo explicamos, pero Sí, no como porque es en realidad. en Ese es el punto realidad es importante. como Josué mandó Como a lo parar dice el la Biblia. sol. Exacto. Muy bien. Bueno, ahora, Lo que pasa es que Galileo introdujo el telescopio y ya con el telescopio no había vuelta, no No hay había vuelta. discusión. Sí. bueno, ya llegaremos ahí. Obviamente vamos a llegar a Galileo y ahí hay mucha tela que cortar. Pero, pero sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Leonel. Uno viendo más en detalle las cosas se da cuenta que es como mucho más gradual el cambio, ¿no? Claro, No es una cosa, es que uno, digamos, no es un lea a cambio de Thomas Kuhn, paradigma violento. no es como uno lea a Thomas Kuhn y suena así como exacto, suena un cambio de paradigma violento. En cambio, uno mirándolo, más como, bueno, tampoco Es es que nosotros, una transformación de paradigma, pero gradual, y estos una personajes que estamos secuencia viendo, gradual de transformación, sí, sí, que no ha bien. terminado, entre paréntesis. No ha terminado porque seguimos equivocados. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. bueno, Yo Emiro creo nos que tengo decía, más peladas que el cipote. O Ahorita sobre con lo de la... Tico, le pregunté ahorita a la inteligencia artificial sobre Tico. no te vemos, Emiro. Ya lo No, sé, no déjame importa. ponerme visible. Eh, Estaba Ajá, viendo sobre lo de Tico, le pregunté a la inteligencia artificial para ver y me explica y hace unos diagramas, hay aquí unos dibujos muy interesantes, que te en da con efecto en el dibujos y de todo. Tico, sí, claro, Claro. Está Oh, pagando, ok. él eh, paga. estoy pagando. Ok. La Tierra sigue fija en el centro. Fíjate, la Tierra sigue fija en el centro, pero solo el Sol, la Luna y las estrellas giran alrededor de ella. Los demás planetas giran alrededor del Sol. Del A sol. Pero todos las los otros estrellas, planetas. sí, pero las Ajá. estrellas siguen girando alrededor de la Tierra. De todo el ¿Ok? O sea universo que es menos un los modelo, astros. todo el universo menos el Sol y el resto de los planetas. Porque inclusive la Luna gira alrededor. Todo lo demás gira. Y hay aquí unos Ahora, dibujos Correcto. de Es también una en las cómo lo esquinita historias, del explica. universo. yo había leído de repente, había oído las historias de Tico así como muy rápido, pero a mí no me había quedado en la mente esto de que esa concepción de las esferas cristalinas, o sea, Ah, ok. que en el documental lo enfatizan muchísimo, ¿no? Que es un cambio Sí, sí. enorme y como que me encanta cómo ponen con el cometa rompiendo y es solo con el paralaje, ¿no? Porque con el paralaje diurno nocturno puedes chequear, y eso lo explica muy bien Príncipe, lo del paralaje, Sí, 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 sí. cómo chequear si está más lejos que la luna. Sí, Ese era el caso de la supernova, la estrella nueva, o sí, más cercano. Y bueno, sí, supongo que con el cometa vio que al comienzo estaba, o no sé si al comienzo o al final, estaba más lejos que Venus y después más cerca de Venus, algo así, ¿no? Me sí. imagino. Y sí, por eso digo, yo pienso que se complementan unos a otros. No, quedó Ahora, bien otro esa comentario secuencia en quedó la bien. línea, otro comentario en la línea de Leonel Ujú. es que, bueno, en el Crash Course se quedaron con la visión, o bueno, no sé si se quedaron, pero por lo menos nos dejan solamente con la visión de Kuhn, de las revoluciones y los paradigmas. Pero esa es una visión que la filosofía moderna de la ciencia ha abandonado. Y además el propio Kuhn la abandonaba al final porque no le Así, gustaba como la estaban utilizando para atacar la simplificándola. racionalidad, sí, para Ah, atacar la racionalidad de la ciencia y promover ese, El eh, ar- diseño, ese arroz con mango que le gusta a los sociólogos, etcétera, en donde la racionalidad no existe, todo es relativo, etcétera, sí. etcétera. Y él se oponía a eso, él decía, no, 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 pero eso no era lo que yo quería decir.
Y entonces Bueno, es interesante porque entonces muchos de los otros filósofos de la ciencia empezaron a decir que él se estaba retractando, pero él no se estaba retractando, él no se estaba retractando. Él estaba corrigiéndolos a ellos. Ustedes están poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Ajá, claro, lo que me ajá. imagino, el que típico pasa es que la gente agarra una simplificación extrema de un libro y lo reduce a, Lo recontrasimplifica. a unas cuantas frases, cuando, y supongo que Kuhn diría que leyendo su libro él no había dado esa visión tan simplista. Pero los de Crash Course, en el video anterior que vimos, antes de que llegara Jorge, ellos describieron, bueno, y eso, por ejemplo, también creo que es a beneficio, de repente Mario nunca había oído hablar de Thomas Kuhn y de los cambios de paradigma y eso. Explican bien, digamos, eso, pero en el video anterior, los de Crash Course aclaran, esa es una manera de contar, y es como la Pero manera más tradicional de contar, pero que hay otras y que los historiadores toman decisiones. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en el siguiente video, van con digamos, la narrativa más tradicional de la revolución científica, ¿no? Eh, bueno, más chévere. kantiana, más Sí, más kantiana. Kuhn que sí, sí, sí. Bien. Mario, ¿tú habías oído hablar de Thomas Kuhn? No, no, realmente, no. Ah, bueno, entonces te vino bien ese video en que explicaban sus ideas, lo del cambio de paradigma y eso. Bueno, que es una expresión que se ha vuelto súper popular, ¿no? O sea, la Claro, usan para los sociólogos la usan, los historiadores. en negocio, o sea, Sí, la usan muchísimo. sí, Eh, sí, eh, también. sí. Eh, así que, chévere. Un Bueno, día entonces, deberíamos aprovechar la habilidad de Jorge para hacer esquemas y tratar de ver un esquema en vez de con personas, un poco como esas ideas. te quedaste eh, congelado, s- Emilio, no sé. Y la- no, ¿qué pasó? No, No, ahí te tengo. mueves bien, está Se bien. cayó. No, Digo que en un momento dado podíamos aprovechar la habilidad esa que tiene Jorge para hacer estos esquemas maravillosos y tratar de hacer un esquema breve. A lo mejor yo trato de hacerlo como hago con los mapas mentales para distinguir un poco de estas visiones distintas de cómo evoluciona la ciencia. La visión de Kuhn, la visión de Whitehead, etcétera, etcétera, para ah, tener un ok. panorama interesante de cómo todas esas ideas este, difieren o se parecen en algunas cosas y en otras. En realidad ese es mi meta. Es decir, hace muchos años, quiero decir, por allá en el 70 y pico. De hecho, fue en el 69, creo, que tomé mi primer sabático y que empecé a estudiar filosofía. más de medio siglo Este, atrás. Cuando estudié filosofía, empecé a hacer esos gráficos, pero a mano. Empecé a hacerlos Mm. a mano y lo que tenía era las hojas de forma continua. ¿Te acuerdas las formas de forma continua? ¿Cómo no? Sí, 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 sí. De las que producía el computador, ¿no? ¿Cómo Entonces, como no? eran así infinitas, yo empecé a hacerlo a mano en formas continuas. Y se la enseñé a Capelletti. A Capelletti le Capelletti. enseñé eso a mano, ¿no? Y él quedó maravillado. Pero me dijo, lo importante sería hacerlo con las ideas, porque yo lo había Mm, puesto con las personas. Y él dijo, ok. lo importante sería hacerlo con las ideas. Y de entonces Cierto. yo he estado trabajando para hacerlo con las ideas. O sea que eso que tú estás planteando es lo que yo trato de hacerlo. ¿Te das cuenta? Pero lo que pasa es que es muy difícil hacerlo con las ideas Sí, si tú no tienes las personas, porque las ideas las tienen las personas. Entonces, cuando tú tratas de hacer un esquema relacional de las ideas dependen de las personas en cierta medida. Entonces, tú, lo que yo ahorita estoy en un proceso de las personas, pero no solamente quedándome en el nivel de la persona, sino de las ideas. Pero es una etapa más complicada y todavía no he empezado. La hago en cosas preliminares, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ahorita estoy trabajando, tratando de hacer un intento con la lógica matemática, que es lo que está más vinculado con mi enseñanza, pues. ¿Te das cuenta? Entonces ya no es cuestión de hablar de Cantor y del otro, sino que fue lo que pensó Cantor y que fue lo que dijo
Frege con respecto a Cantor y cómo se compara lo de Cantor con lo de Frege y lo de... Ya estamos hablando de las ideas, ¿te das cuenta? Y es Sí, muchísimo más sí. complicado, pero en eso estoy. Lo que pasa es que yo no creo que me vaya a dar tiempo a hacerlo antes de morirme, pero estoy intentando hacerlo. Estoy Ahí tratando de yo hacerlo. les estaba Son las redes comentando, tú no semánticas. estabas, Son que redes, eso es lo que llaman redes semánticas. Es una red semántica, sí, pero completa. la re- mira, antes de que tú llegaras, yo les comenté que ayer por casualidad, curioseando, estaba viendo los videos de YouTube y encontré un video sobre la matemática que está bien bonito y en él aparece Mario Livio. ¿Te acuerdas que discutimos? Yo les propuse que Ajá. leyeran un libro de Mario Livio sobre si la matemática es inventada o O la descubierta. matemática o descubierta. Y el Ajá. video es sobre, entre otras cosas, sobre ese tema y está bien bueno, muy bonito. Arranca con las ideas de los griegos, con el tema de la música. Tiene una chelista bellísima explicando la cuestión de las De las cuerdas de cuerda. sí, pero con el cello y ella es El bella. chelo. Entonces, mira, vale la pena verlo. Les voy a poner, voy a buscar Mándalo, el mándalo. vínculo para que lo vean porque está muy bien hecho, muy bueno y discute las cosas y me pareció muy interesante. Si en Google ponen PBS Ancient Skies, lo primero que es Sí, no sale. el website de PBS. No, no digo en YouTube, Sí. Ajá. en Google. Y aquí Ah, ok. tienen, ves que tienen los tres capítulos, episodio uno, 2 y 3, pero acá en el Reino Unido, si yo le doy clic, me dice que no está disponible. Pero de repente, bueno, Mm, Leonel, tú estás en Estados Unidos. De repente tú lo pudieras ver en déjame la ver aquí en misma website de Venezuela. PBS. Ok. Déjame ver aquí ¿Ok? porque yo lo estaba buscando. A Mira, ver. el acceso por, ¿cómo se llama? Dimension, la francesa, Bueno, no, pero yo lo he encontrado en YouTube. Entonces yo me estaba haciendo mi lista. Este canal tiene bueno, de hecho, ahí se equivocaron porque al segundo capítulo le pusieron el título del tercer capítulo y no tienen el tercer capítulo. De hecho, o sea, debería borrar este porque el que lo tiene completo es el otro. Este lo tiene completo. Este es en el orden, pero ves que le cambiaron los títulos, pero son los mismos tres capítulos. Eh, eh, ok. Luego, esta es la lista de astronomía de Crash Course y aquí ¿cómo dices? El narrador, el profesor, es como pueden ver Phil Plate que sale en el documental, ¿ok? Y bueno, algo que me puse a ver un poquito esta mañana, no tuve mucho tiempo, pero un poquito me puse a ver, o sea, me encontré aquí, bueno, esta es una clase o una charla, imagínense, de casi 1 hora y 20 minutos, solo sobre Tico. Y aquí fue que vi que mencionaban que él y sus ayudantes hacían múltiples observaciones en los mismos eventos y que entonces, como consecuencia de eso, se le presenta a veces como un pionero del método científico moderno.